Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en 3D Capital Inc., es la que cotiza como IDK en Canadá y bueno, IDKFF en Estados Unidos. Para quien no la tenga tan en el radar, es una firma canadiense de capital de riesgo. Se presentan como, digamos, oportunistas. Invierten sobre todo en recursos junior, ya saben, mineras pequeñas, exploración y también en tecnologías que ellos ven como disruptivas. Hablan mucho de inteligencia artificial, blockchain, Internet de las cosas, biotecnología, un poco de todo eso. Tenemos aquí varios comunicados de prensa recientes, son de mayo a agosto de 2025 y también material de la propia empresa. La misión de hoy es, pues, desmenuzar sus últimos movimientos, las operaciones financieras que han hecho más ruido y ver un poco cómo se está posicionando la compañía. Queremos ir más allá de la noticia, debatir qué implican estas cosas, casi como si estuviéramos en una clase avanzada de finanzas discutiendo un caso. ¿Listos? Bueno, pues analicemos esto. Exacto. Y creo que un buen punto de partida es entender el terreno que pisa 3D. Están en ese mundo de alto riesgo, pero claro, también de alta recompensa potencial, que es el capital de riesgo temprano. No solo meten dinero, a menudo lideran las rondas de inversión y también ofrecen servicios de asesoría. Y sí, como dices, en sus materiales se nota mucho el énfasis en Sheldon Inwentash, el presidente y CEO. Destacan mucho su historial. Así que la idea no es solo ver qué han hecho, sino intentar entender el porqué detrás de cada movimiento. ¿Y qué nos dice eso sobre su estrategia, su posible valoración? Conectar los puntos, digamos. Perfecto, empecemos por ahí, por la estrategia general. Tienen esta frase curiosa, ¿no? Se describen como un ETF para inversiones de base, un ETF for Ground Floor Investments. La idea que venden es dar exposición a inversiones en empresas muy pequeñas en fases iniciales y en estas tecnologías que suenan tan, bueno, tan de moda. Y sí, el nombre de Sheldon Inwentash está por todos lados. La empresa machaca mucho con sus éxitos pasados. Mencionan Queenston Mining, Aurelian Resources, Gold Eagle Mines, ventas con beneficios grandes. Argumentan que su presencia, su figura, es como un imán. Atrae capital, atrae socios, casi como si fuera un sello de garantía. Ajá. Y las áreas de interés, pues claras, blockchain, IA, IoT, biotecnología, y su origen, los recursos junior. En un video que tienen, hablan específicamente de metales preciosos y, ojo, hasta de hidrógeno natural. Es interesante ese modelo de merchant banking que pregonan. Tiene sus pros y sus contras, claro. Por un lado, te da acceso potencialmente a oportunidades muy tempranas. Ahí es donde se pueden ver los retornos exponenciales y latinas. Pero por otro lado, los riesgos son, bueno, son enormes. Son inversiones muy poco líquidas, muchas de estas startups simplemente no llegan a nada, fracasan, y la exploración minera, pues, es especulación pura y dura. Claro. Y lo de la figura del líder es un tema clásico, el factor Inwentash. Su historial, sus contactos pueden ser un activo brutal, como dice la empresa, sin duda, pero al mismo tiempo genera una dependencia enorme. Es lo que se llama riesgo de persona clave. Si todo depende tanto de él, ¿qué pasa si un día no está? Es difícil valorar objetivamente ese factor. ¿Es un activo o es un riesgo de concentración? Es una buena pregunta. Lo que a mí me parece fascinante es cómo intentan balancear esa apuesta por la tecnología punta, que es súper volátil, cambia cada día, con sus raíces en los recursos naturales. Un sector también cíclico, pero con dinámicas totalmente distintas. ¿Realmente se puede ser experto en todo a la vez? Hablemos de algo muy concreto que pasó hace poco, a finales de julio, principios de agosto. Una colocación privada de acciones. Fue todo muy rápido. Primero, el 25 de julio anuncian la intención. Vender hasta 10,5 millones de unidades a 6 centavos de dólar canadiense cada una. El objetivo era levantar unos $630,000. Y cada unidad era una acción común más un warrant, o sea, el derecho a comprar otra acción más adelante, a $0.15, y con un plazo largo, 5 años. Pasan unos días y el 31 de julio la amplían. Ahora querían colocar 11,6 millones de unidades. El objetivo subía a casi $700,000. Ajá. Y el 1 de agosto cierran la operación. Colocaron justo esas 11,6 millones de unidades. Recaudaron los $696,000 brutos. El uso de fondos declarado, capital de trabajo general y comprar más inversiones, lo típico. Pero aquí viene lo más llamativo.
lo que hizo que muchos levantaran la ceja. El 100% de esas unidades las compraron directivos y gente cercana, los insiders. A ver, detengámonos aquí porque esto es importante. Que los insiders compren el 100% a 0.06, la lectura fácil y la que la empresa promoverá es que es una señal brutal de confianza, ¿no? Ellos, que conocen la empresa desde dentro, están metiendo su propio dinero a ese precio. Exacto. Esa es la narrativa. Sin embargo, hay que ser un poco más críticos. ¿Es solo confianza o es también una manera de conseguir acciones y sobre todo esos warrants tan interesantes a 5 años, a un precio muy bajo? Esos warrants a $0.15 tienen un valor en sí mismos. Es una opción a largo plazo. Si la acción sube, pueden ser muy rentables para ellos. Para los accionistas externos, claro, significa una posible dilución futura. Para los insiders, es un incentivo adicional muy potente. Claro, una apuesta con mucho potencial para ellos. Y aquí es donde entra la regulación. Esto técnicamente es una transacción con partes relacionadas bajo la norma MI 101-101 de Canadá. Esta norma existe precisamente para proteger a los accionistas minoritarios cuando la empresa hace tratos con sus propios directivos. Lo que dice 3D es que usaron exenciones a esa norma, exenciones que les permiten no necesitar una valoración independiente del precio ni la aprobación formal de los minoritarios. La justificación, que el valor total de la operación no supera el 25% de lo que vale la empresa en bolsa. O sea, ¿es legal? Es legal, sí, pero abre la puerta a cuestionar si los intereses de todos los accionistas quedan igual de protegidos con estas estructuras, sobre todo cuando se repiten. Y además, esta necesidad de levantar $700,000, que tampoco es una millonada, hay que ponerla en contexto con sus finanzas generales, de las que hablaremos luego. Claramente necesitaban liquidez. Así que nos deja esta pregunta clave sobre la alineación de intereses. ¿Es una señal alcista clara porque los que saben compran? ¿O es una estructura que beneficia principalmente a la gerencia dándoles opciones baratas a largo plazo? Quizás un poco de ambas cosas. Y siguiendo con las operaciones que involucran a la directiva, hubo otra anunciada el 9 de mayo, también con el CEO, Sheldon Inguintash. Lo llamaron un Acuerdo Operativo Conjunto, un JOA. El objetivo que declararon es monetizar activos digitales, tokens y masternodes de Hypercycle, que tenían tanto la empresa como el CEO por separado. 3D pone casi 6.3 millones de tokens de Hypercycle. Dicen que valían en ese momento unos $550,000 americanos. Inguintash, por su lado, pone 12 masternodes de Hypercycle y dicen que valen lo mismo, otros $550,000 US. A ver, un masternode, para que se entienda fácil, es como un servidor especial en una red blockchain o de computación distribuida. Cumple funciones clave, valida cosas y a cambio suele generar recompensas, ingresos. La idea del acuerdo es que juntos los tokens y los masternodes trabajen para generar ingresos dentro del ecosistema de computación de IA descentralizada de Hypercycle. Suena interesante. La estructura es curiosa. Cada parte sigue siendo dueña de sus activos. O sea, los nodos son de Inguintash, aunque 3D los opera temporalmente. Luego, ingresos y gastos se reparten 50 y 50. Y tiene cláusulas de salida. Si avisas con 30 días, puedes retirar tus activos. O, si los ingresos totales llegan a $2 millones canadienses, el acuerdo se termina automáticamente. Analicemos esto. Por un lado, la lógica de buscar sinergias, bueno, puede tener sentido. Juntar activos que se complementan para intentar maximizar el rendimiento en un ecosistema como Hypercycle, pues suena razonable. Pero la pregunta inmediata es, ¿cómo te aseguras de que el beneficio se reparte de forma justa entre 3D, que es la empresa pública, y el CEO como individuo? La valoración inicial de esos activos es clave. Dicen que valen lo mismo, $550,000 cada uno. Sí. Pero valorar tokens y sobre todo masternodes en ecosistemas tan nuevos, tan volátiles como la IA descentralizada, es súper subjetivo. Puede cambiar de un día para otro. ¿Quién validó esa valoración? Buena pregunta. No lo detallan. IA descentralizada. Esto nos lleva a los riesgos inherentes de estos activos digitales y plataformas emergentes. Volatilidad extrema, riesgo tecnológico, y si la plataforma no despega o no funciona como se espera, riesgo regulatorio. Es un terreno muy incierto. Sí, mucho riesgo ahí. Y volvemos a la norma MI 101-101 sobre partes relacionadas. Otra vez, la compañía declara que usa las mismas extensiones.
El valor es menor al 25% de su capitalización bursátil, así que no necesitan valoración externa ni voto de minoritarios. Que esta estructura se repita en operaciones distintas involucrando al CEO en tan poco tiempo, bueno, desde una perspectiva de gobierno corporativo es algo que hay que mirar con lupa. Insisto, no digo que sea ilegal, pero sí reduce la supervisión externa sobre cómo se hacen estos tratos. Entiendo. Si conectamos esto con el panorama general, pues vemos una estrategia activa, sí, para intentar sacar rendimiento de sus activos digitales. Lo cual es lógico, los tienen, pero lo hacen a través de estructuras que son complejas y con una implicación muy directa del CEO. Y eso, inevitablemente, genera preguntas sobre posibles conflictos de interés y la calidad de la gobernanza. Cambiemos un poco el foco. Veamos qué noticias han salido sobre algunas de las empresas en las que 3D ha invertido. Han publicado varios comunicados felicitando a sus participadas por ciertos logros. Primero, DeLorean. Sí, la del coche. El 25 de junio, 3D felicita a DeLorean Labs por lanzar su propio token, el DMC. DeLorean con token. Sí, hay que recordar el plan de DeLorean. Quieren relanzar la marca con coches eléctricos, pero también tienen un brazo Web3, DeLorean Labs, que usa NFTs para reservar los coches y tiene su propio mercado blockchain, el Flux Protocol. 3D destaca su inversión, casi 180 millones de tokens DMC. Además de acciones en la matriz, Goldwing Holdings. Citan a Ingwen Tash muy emocionado, claro, conectando con toda la nostalgia de Volver al Futuro. Luego, AIML Innovations. El 4 de junio las felicitaciones fueron para ellos. Firmaron una carta de intención, una LOI, para licenciar su tecnología de análisis de electrocardiogramas por IA, que llaman Max Yield M, a otra empresa, Circular Health. 3D tiene una participación grande aquí. Casi 21 millones de acciones y 27 millones de warrants. Y otra vez, citan a Ingwen Tash, esta vez hablando del potencial transformador de la IA en la salud digital. Y una más, Avicanna. Es una empresa del sector biofarmacéutico y cannabis. El 21 de marzo, 3D tuvo que publicar un Early Warning Report. Es un aviso obligatorio cuando pasa ciertos umbrales de propiedad en una empresa. Compraron 106,000 acciones más. Y lo interesante es que detallan la posición combinada de 3D y Sheldon Ingwen Tash, al que llaman Joint Actor, o sea que actúan de forma conjunta. Entendido. Juntos tenían más de 19 millones de acciones, más warrants, más opciones, que representaban en ese momento cerca del 19.1% de Avicanna, calculando la dilución parcial de esos warrants y opciones. Estas noticias son como ventanas, ¿no? Nos dejan ver un poco qué hay dentro de la cartera y cómo encajan con su tesis de inversión. Lo de DeLorean es, bueno, es llamativo, sin duda. La gran pregunta es si esta mezcla de coche icónico con estrategia Web3, tokens, NFTs, es una genialidad de marketing y negocio o es más bien humo basado en la nostalgia. Es difícil saberlo. Los riesgos son gigantes. La competencia en coches eléctricos es brutal. La utilidad real y la volatilidad de sus tokens es una incógnita. Y simplemente ejecutar un plan tan ambicioso. Y para 3D, ¿cómo valoras 180 millones de tokens DMC y acciones en una empresa privada así? Es pura especulación en este punto. En IAML Innovations, el potencial parece estar más en la tecnología en sí. Max Yield. Una LOI es un paso. Es positivo. Hablan de lanzamiento comercial en septiembre de 2025. Pero en tecnología médica, el camino desde una LOI hasta tener ingresos reales y que el mercado adopte tu producto es larguísimo y está lleno de baches. El riesgo de ejecución, de comercialización, es muy alto. Sí, el sector salud es complicado. Y Avicanna, superar el umbral del 10% y tener que declararlo públicamente al comprar más acciones. Eso suele indicar convicción. Es una apuesta estratégica a largo plazo por el sector del cannabis medicinal o biofarma, que ha sufrido mucho en bolsa. O fue una compra táctica, aprovechando precios bajos. Y la complejidad de la tenencia de acciones, warrants, opciones, actuación conjunta con el CEO, también hace difícil el análisis para alguien de fuera. Cierto. Y estos son solo 3 ejemplos. En su publicidad dicen tener más de 60 empresas en cartera. Gestionar activamente esa diversidad, sobre todo en etapas tan tempranas, requiere un equipo y unos recursos enormes. ¿Los tienen? Es otra pregunta abierta.
Es verdad. Lo que sí vemos claramente es cómo aplican sus temas de inversión favoritos. Tecnología disruptiva, IA, blockchain, apuestas sectoriales salud, vehículos eléctricos y a veces esa conexión con marcas o figuras conocidas, como DeLorean. Todo esto suena muy movido, muchas noticias. Pero, ¿cómo se refleja en los números fríos? Vamos a ver los resultados financieros que publicaron. Son del tercer trimestre fiscal, que cerró el 31 de marzo de 2025. Los titulares a esa fecha. Activos totales sumando efectivo, inversiones y activos digitales por 37.4 millones de dólares canadienses. Un dato clave que calculan es el valor neto de los activos por acción, el NAV. Los sitúan en 0.53 dólares. Pero ojo, esto es una caída importante. 9 meses antes, al 30 de junio de 2024, estaba en 0.86 dólares. Una caída fuerte, sí. Si miramos solo el trimestre, de enero a marzo de 2025, tuvieron una pérdida neta de 5.46 millones. El año anterior, en ese mismo trimestre, habían ganado 3.71 millones. La gran diferencia, explican ellos, viene de pérdidas no realizadas en sus inversiones y activos digitales. Eso restó 4.8 millones al resultado. Pérdidas en papel, digamos. Exacto. Y si miras los 9 meses acumulados hasta marzo, la pérdida neta es de 8.78 millones de dólares, cuando el año anterior, en ese periodo, habían ganado 5.9 millones de dólares. Me parece interesante la frase del CEO, Ingwen Tash, en el comunicado. Dice que, a pesar de las pérdidas, la cartera sigue siendo fundamentalmente fuerte, que hay desarrollos positivos y que siguen buscando oportunidades, un mensaje de calma, ¿no?, ante los números rojos. Vamos a interpretar esto un poco. Primero, la volatilidad. En capital riesgo es el día a día. Esas pérdidas no realizadas significan que el valor contable de sus inversiones bajó, pero no necesariamente que hayan vendido y perdido dinero. Esto pasa mucho cuando inviertes en startups o en mercados muy volátiles, y tienes que ajustar el valor a valor razonable, fair value, cada trimestre. Es parte del juego. Claro. El NAV por acción es la métrica estrella para estas firmas, aunque ellos mismos aclaran que es una medida no GAAP, o sea, no sigue estrictamente las normas contables, hay que ver cómo la calculan. Pero bueno, una caída de $0.86 a $0.53 en 9 meses es significativa. No hay vuelta de hoja. La pregunta clave es, ¿cuánto de esto se debe al mal momento general del mercado para activos de riesgo en ese periodo? ¿Y cuánto a problemas específicos de las empresas de su cartera? Probablemente una mezcla de ambas cosas. Tiene sentido. Y la salud financiera. A ver, 37.4 millones en activos suena bien, pero hay que ver cuánto queman para operar. Sus gastos generales y administrativos fueron unos 2.8 millones en 9 meses. Si a eso le sumas las pérdidas netas que reportan, aunque sean no realizadas en gran parte, empiezas a entender mejor por qué necesitaron levantar esos $700,000 en la colocación privada de agosto. Necesitaban caja para seguir operando y sobre todo para poder hacer nuevas inversiones. Claro, necesitaban el dinero. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Que no hay que entrar en pánico solo por la pérdida neta trimestral. En capital riesgo se mira más el potencial a largo plazo de la cartera. Eso es cierto. Dicho esto, la caída del NAV sí es una señal de alerta. Indica que el valor de sus apuestas, al menos en papel, ha bajado bastante. Y eso sí que requiere un seguimiento cercano. Ya para ir terminando, un par de apuntes sobre gobernanza y los riesgos generales. Mencionaron en un comunicado del 2 de abril que cancelaban y reprogramaban su junta anual de accionistas. No dieron una razón específica en la fuente que manejamos. Curioso. Y ya hemos hablado bastante de las transacciones con partes relacionadas, ¿no? El CEO en el acuerdo de Hypercycle y la directiva comprando toda la colocación privada, y en ambos casos usando esas extensiones de la norma MI 61101. Sí, un patrón ahí. Además, bueno, lo estándar. Todos sus comunicados están llenos de advertencias sobre las declaraciones prospectivas, los forward-looking statements, recordando que todo lo que dicen sobre el futuro es incierto y tiene riesgos. El tema de la gobernanza aquí es central, me parece. La transparencia y la equidad en las operaciones vinculadas son fundamentales para mantener la confianza del mercado. Usar las exenciones de MI 610-1 es legal, sí, si cumples las condiciones, como ese umbral del 25% del valor de mercado. Pero la pregunta de fondo sigue siendo si estas exenciones, sobre todo si se usan de forma recurrente, diluyen la protección para los accionistas que no forman parte de la dirección. ¿Tienen ellos suficiente información y control sobre estos tratos? Es una duda razonable. Si intentamos resumir los riesgos clave que hemos ido mencionando. Primero, el riesgo de ejecución, que las startups en las que invierten simplemente no funcionen. Segundo, la alta volatilidad de los sectores donde están metidos.
tecnología, recursos junior, criptoactivos. Tercero, la fuerte dependencia del CEO, ese riesgo de persona clave. Cuarto, el riesgo de valorar correctamente activos que son muy difíciles de tasar. Tokens, participaciones en empresas privadas sin mercado público. Y quinto, los riesgos regulatorios, que siempre están ahí en áreas como blockchain o biotecnología. Son muchos riesgos. ¿Sí? Quien considere invertir aquí tiene que poner en una balanza ese potencial de crecimiento enorme que buscan, el lado disruptivo, y en la otra, todos estos riesgos inherentes al modelo, más las particularidades de su estructura de gobernanza. Perfecto. Hagamos un resumen rápido para cerrar. Hemos cubierto la estrategia de 3D Capital, esa idea del ETF de inversiones de base. Desmenuzamos dos operaciones financieras recientes que llamaron la atención: la colocación privada comprada enteramente por insiders y el acuerdo sobre activos digitales con el CEO. También echamos un vistazo a noticias sobre empresas de su cartera como DeLorean, AML Innovations y Avicana. Y finalmente, revisamos sus números financieros, con esas pérdidas no realizadas y la caída importante del NAV. ¿Eso es? Los puntos calientes del debate fueron: ¿qué interpretar de esa compra masiva por parte de los insiders? Las complejidades y posibles conflictos de interés en el acuerdo sobre Hypercycle con el CEO. Y ese dilema clásico del capital riesgo: ¿cómo pesar las pérdidas contables de hoy contra la promesa de grandes ganancias futuras? Exacto. Entonces, después de toda esta charla, de este análisis, ¿qué idea clave se puede llevar a alguien que esté considerando este tipo de inversión? Mira, yo creo que evaluar una compañía como 3D Capital exige ir mucho más allá de los titulares y del marketing que hacen. Requiere intentar valorar la calidad real de esa cartera tan diversa, de más de 60 empresas, lo cual es tremendamente difícil desde fuera. Hay que sopesar la experiencia del equipo gestor, y sí, el historial de Ingwentage es un factor, pero también hay que considerar los riesgos de concentrar tanto poder y visión en una sola persona. Es fundamental, creo yo, analizar con mucho detalle la estructura de los acuerdos, especialmente los que involucran a la directiva, y preguntarse si son realmente justos para todos los accionistas. Y por supuesto, hay que vigilar de cerca la sostenibilidad financiera de la propia 3D, su cash burn. La pregunta final, la que quizás queda resonando, es ¿cómo pondera un inversor esa visión de futuro y el historial probado del líder frente a los riesgos inherentes del modelo de negocio, la volatilidad, la liquidez, frente a las complejidades financieras que hemos visto y frente a esas señales de gobernanza que, como mínimo, generan preguntas? Y quizás esa etiqueta que usan de ETF para inversiones de base, ¿es una simplificación útil para que la gente entienda la idea general? ¿O es más bien una etiqueta que podría estar ocultando los riesgos específicos y la concentración real de apuestas que caracterizan este vehículo de inversión tan particular? Hay que dar la reflexión para cada uno.